Bueno, pues decíamos, Ciro, uno de los temas que ya comentábamos en los primeros planos de los periódicos, Ciro, el asunto de la presencia del secretario Omar García Harfuch y todas las primeras planas. Otro de los temas, uno que tocamos ayer precisamente con Guillermo Valencia, diputado por el Congreso de Michoacán y además líder del PRI en el estado precisamente de Michoacán. Y finalmente, pues sí, Ciro, no solamente protestó él en la ceremonia de la Constitución de 1814, allá en Apatzingán, protestaron otros diputados y en el desfile, Ciro, maestros, maestras, alumnos con pancartas. Creo que la más significativa que escogió el periódico El Universal en la primera plana dice una maestra con limones ensangrentados que están derramando la sangre sobre la primera plana de la Constitución de 1814. Y dice, en el desfile maestros y estudiantes portaron pancartas con limones ensangrentados. Ciro, el programa que tiene supuestamente el ataque a los extorsionadores en el estado de Michoacán tiene 13 meses. Porque si nos acordamos, cuando empezó la administración de la presidenta Sheinbaum, anunció un programa precisamente por ese paro de limoneros que hubo y un asesinato de uno de los limoneros. Sí, sí. Fueron esos famosos 100 días para el programa de Tierra Caliente. Y se supone que no ha terminado, Ciro, con más de 180 detenidos, con personas, por supuesto, extorsionadores. Supuestamente esos son los datos oficiales, eso es lo que hay. Pero por alguna razón ha prendido durísimo en la comunidad el asesinato ahora de Bernardo Bravo Manríquez, y creo que ni siquiera la información del gobierno federal en el sentido de que han detenido a 2 de los probables responsables ha amainado esta información. Decía el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ayer que había tenido una resonancia en medios de comunicación importante, y creo que sí, Ciro, creo que sí, pero pues ahí está la protesta que sí se dio tal como lo había planteado ayer. ¿Qué es lo que había tenido una resonancia en medios? Que había tenido una resonancia en medio el asesinato, Ciro, que en fin, el asesinato, porque se lo preguntaba una de las senadoras, le preguntaba sobre el tema del asesinato precisamente del señor Bernardo Bravo Manríquez, y decía, ese tema al que usted se refiere precisamente, que ha tenido una resonancia muy importante en los medios, quiero aprovechar para informar que hay un segundo detenido. Fue lo que dijo ayer el secretario Omar García Harfuch. Pero pues bueno, ahí está, Ciro, encendida finalmente esta muy buena foto la del muy buena. Universal, qué buena fotografía, la podemos ver. Ahí, sí, la volvemos a ver, por favor, ahí en la primera plana. En la primera plana. ¿Y qué dice? Sí, la teníamos el pie de fotografía, ¿qué dice el pie? Simplemente dice, en el desfile, maestros y estudiantes portaron pancartas con limones ensangrentados, y así encuentras en la prensa, ya en algunos otros periódicos, ya no sé en cuál. Al lado está la nota, ¿no? Al lado está la nota. Al lado está la nota, sí, protestan. Sí, dice, protestan en desfile cívico por asesinato de limonero. ¿No? Y dice, durante el desfile cívico en el que participan tradicionalmente las escuelas del municipio, alumnos y profesores del Instituto Ilustración portaron retratos del líder limonero y de otras personas que han sido víctimas de la violencia en la región, así como ilustraciones de limones ensangrentados que manchan la Constitución del año 1814. Los limoneros, un sector que desfila cada año, estuvieron ausentes, Ciro. Entonces, bueno, pues ahí está, y ya después se va, te digo, a los datos de que dio ayer el secretario Omar García Harfuch. Pero pues sí se dio esta protesta, y te digo, pues por allá, encendidos estos anuncios, no se ha anunciado ningún reforzamiento a la seguridad, donde se supone que hay un permanente operativo, y te digo se supone porque desde hace muchos meses creo que no está actualizado por parte de la Secretaría de la Defensa, que mandó una buena cantidad de militares a 7 municipios, en Tomatlán, en Buenavista, en Apatzingán, en toda esa zona. Pero bueno, pues no está actualizada la cifra, pero se supone que allá están para eso, Ciro, para evitar la extorsión de la que se siguen quejando los limoneros. Y digo extorsión a grado tal que mataron a otro, ¿no? Apenas el domingo de esta semana. Sí. Bueno, oye, y cifras, acaba de dar a conocer también sus cifras, actualización de cifras, la organización Alto al Secuestro. Sí, Ciro, dio la organización Alto al Secuestro. Ahora te reportamos específicamente, aquí estoy abriendo las cifras, dice
que 3,000, estos son datos, Ciro, que tienen que ver con el año completo de la administración de la presidenta Sheinbaum, 3,188 víctimas de secuestro durante el primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum. Del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre de 2025, en México se registraron 2,066 casos de secuestro. 2,066 casos de secuestro. Es el caso que tiene, o estos casos tienen 3,188 víctimas. Representa un incremento de 5.5% respecto al primer año del expresidente López Obrador, donde se registraron 1,958 casos. Así que en septiembre se registraron del 2025, si lo vemos ya por separado, como los datos mes a mes, 136 secuestros con 235 víctimas, ¿no? 4 estados se mantuvieron con 0 delitos, Coahuila, Durango, Querétaro y Yucatán, y se siguen registrando secuestros de masivos y de migrantes, ¿no? Sí. A ver, primero, en los 12 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum, de acuerdo con la Organización Alto al Secuestro, ¿cuántos secuestros? De acuerdo con la Organización Alto al Secuestro, se registraron secuestros, 2,066 casos de secuestros, Ciro. 2,066 Eso casos. Da un promedio diario de 6. 6 por día. 2,066. 2,066. Ahorita te digo cuánto exactamente. Sí, ¿verdad? Son 6. 5.6. 5.6, Ciro, sí. Es casi 5.6. Casos. Y en este primer año, de acuerdo con Alto al Secuestro, hubo mucho más, hubo más secuestros que en el primer año de Andrés Manuel López Obrador. 1958 en el de López Obrador, 2066 en el de la presidenta Peña Nieto, aunque menos que en el primer año, de López Obrador, aunque menos que en el primer año de Peña Nieto, cuando hubo 2,587. Primer año de Peña Nieto, 2,587 secuestros. Primer año de López Obrador, 1958. Primer año de Claudia Sheinbaum, 2066. Ahora sí, el último mes, septiembre. El último mes, Ciro, el mes de septiembre tiene 136 secuestros con 235 víctimas, ¿no? Y también registra, pues una vez más, como ya nos los decía Isabel Miranda, pues se siguen registrando secuestros masivos y de migrantes. Se registraron 3 secuestros de migrantes con 39 víctimas. Un caso en Chiapas tenía 16 víctimas o tuvo 16 víctimas. 2 casos en Chihuahua que tuvieron 23 víctimas sumadas. Y respectos masivos, se registraron 6, Ciro, con 35 víctimas. En Baja California, 2 casos con 10 víctimas. En Oaxaca, 1 caso con 4 víctimas. En Quintana Roo, 1 caso con 6 víctimas. En Tabasco, 1 caso con 7 víctimas. Y Tlaxcala, 1 caso con 8 víctimas, Ciro. Eso es alto al secuestro. Cifras actualizadas, las cifras de septiembre actualizadas al día de hoy. La importancia de esta organización, registrando no solo los hechos que llegan a una carpeta, los hechos que se denuncian, hechos de secuestro ante un ministerio público, sino cuando hay reportes, registros confiables de que ha ocurrido un secuestro. Esa es la enorme diferencia entre el trabajo de Alto al Secuestro y el trabajo oficial. Entendemos que el trabajo oficial pues, se tiene que circunscribir, limitar a ciertos criterios y protocolos. Por eso es tan importante el trabajo de Alto al Secuestro, porque se sabe en algún lugar que hubo un secuestro de 2 o 3 personas, pero por la razón que sea, ese secuestro no se denunció. Bueno, Alto al Secuestro lo registra. Y un trabajo que viene haciendo desde hace muchos años y que no ha dejado de hacer en este 2025, pese a que en marzo murió su fundadora, directora, presidenta, alma, portavoz de esa organización, Isabel Miranda de Wallace. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Es correcto, señor. Nada más déjeme terminar, perdón. Justo para abonar a esto,
Alto al Secuestro reporta en septiembre 235 víctimas. Las cifras del secretariado hablan en septiembre de 75 víctimas. No, bueno, pues ahí está la disparidad, Ciro. ¿No? Es que en ningún otro delito hay una disparidad así, y desde hace mucho tiempo. Esto pasaba en tiempos de Peña Nieto, pasaba en tiempos desde López Obrador, pasa ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Siempre es 3-1, 3.5-1, más alta la cifra de alto al secuestro sobre la cifra oficial. ¿Qué más, Sofía? Bueno, Ciro, perdóname, nada más, ¿sabes qué? Para redondear, porque creo que es relevante por 2 o 3 ciudades. En el caso del año de la presidenta Sheinbaum, los municipios con más secuestros, Culiacán, sin duda, 790 secuestros. Está en quinto lugar Mazatlán, con 24 secuestros, pero también está Poza Rica, que ahora está metida en una desgracia natural, con 27 secuestros. Ciro, nada más 3 ciudades ahí, ejemplo. Poza Rica, en esa región de Veracruz, donde te secuestran, te exhiben, te torturan, te matan, y luego tu gobernadora dice que fue un infarto. ¿No? Pues sí. Les guste o no les guste, fue un infarto. Bueno, ¿qué más, Sofía?